Clint Eastwood entró en su propio restaurante, pero nadie lo notó. Era de noche en Carmel BYDCA, un pequeño y tranquilo pueblo donde la mayoría de la gente se conocía. Las farolas proyectaban largas sombras sobre la acera, extendiéndose hacia la entrada del restaurante. El lugar se llamaba Mission Ranch, un restaurante con historia, encantó, lo más importante, el nombre de Clint Eastwood en la puerta. Pero esa noche no había cámaras parpadeando, ni susurros sobre Hollywood, ni nadie esperándolo. A sus 94 años, Clint todavía tenía una presencia imponente. No necesitaba hablar fuerte ni hacer una gran entrada. Solo su presencia podía cambiar el ambiente de una habitación. No había planeado pasar por el restaurante esa noche, pero algo lo hizo querer echar un vistazo, ver cómo iban las cosas cuando nadie sabía que él estaba observando. Al entrar, sintió la calidez familiar del lugar. El restaurante estaba concurrido, pero no era ruidoso. La gente conversaba, las copas tintineaban y una suave música de piano sonaba de fondo. El olor de bistec chisporroteando y pan de masa madre recién horneado llenaba el aire, mezclándose con la brisa salada del océano cercano. Todo parecía normal. Hasta que escuchó algo diferente. Un suave sollozo ahogado. Alguien estaba llorando. Los ojos agudos de Clint recorrieron la sala, siguiendo el sonido. Cerca de las puertas de la cocina, oculta tras un tabique, estaba una joven mesera. Tenía la espalda hacia el comedor y se aferraba al mostrador como si intentara mantenerse en pie. Sus hombros temblaban y respiraba de forma entrecortada. Estaba llorando. Pero no estaba haciendo una escena. No estaba pidiendo atención. Estaba haciendo todo lo posible por ocultar su dolor. Clint la observó por un momento. Vio cómo se secaba rápidamente el rostro, inhalaba profundamente y se obligaba a erguirse. Una máscara de calma se deslizó sobre su cara, el tipo de expresión que alguien usa cuando ha tenido que reprimir sus sentimientos demasiadas veces. Algo en eso no le sentó bien a Clint. No era del tipo que se metía en cada problema. La vida era dura y cada quien tenía su manera de lidiar con las cosas. Pero la forma en que ella se hacía pequeña, la manera en que sus manos temblaban antes de darse la vuelta, le decía que esto no era solo frustración. Esto dolía. Podría haberlo ignorado. Sentarse en silencio. Seguir con su noche. Pero Clint Eastwood nunca había sido el tipo de hombre que se apartaba cuando algo no le parecía bien. Antes de que pudiera dar un paso adelante, escuchó a dos trabajadores hablando cerca de la barra. Un ayudante de mesero y otra camarera conversaban en voz baja. No intentaban chismear, pero sus palabras cortaron el ruido, lo suficientemente claras como para que Clint las oyera. Ese tipo ha estado molestándola toda la noche, murmuró el ayudante, sacudiendo la cabeza. Lo sé, susurró la otra mesera. Y ella es nueva. Apenas empezó el mes pasado. Es horrible, pero nadie dice nada. La mandíbula de Clint se endureció. Nadie dice nada. Eso no le gustó. Dirigió la mirada hacia el comedor, examinando las mesas con atención. ¿Quién era el responsable de esto? El restaurante tenía un ambiente cálido y acogedor, un lugar donde la gente podía relajarse, disfrutar de buena comida y sentirse en casa. Pero siempre había algunos clientes que se aprovechaban de eso. El tipo que creía que una propina le daba derecho a ser grosero. El que disfrutaba incomodando a los demás solo porque podía. Y entonces, Clint lo vio. Un hombre de mediana edad, quizás a finales de sus 50, estaba sentado en un reservado en la esquina. Se veía demasiado cómodo, recostado en su silla como si fuera el dueño del lugar. Tenía la corbata floja, el blazer desabrochado y se reía demasiado fuerte, con esa risa que incomoda a los demás. Las personas en su mesa, otros dos hombres y una mujer, parecían entretenidas, pero algo en su lenguaje corporal no cuadraba. La mujer echó una mirada fugaz hacia las puertas de la cocina, con una expresión difícil de leer. La mesera ya no estaba en la mesa, pero Clint ya lo sabía. Ese hombre era la razón por la que ella había estado llorando. Y Clint Eastwood no iba a dejar que eso pasara desapercibido. Respiró hondo, metió las manos en los bolsillos y observó, esperando. No necesitaba escuchar los detalles, ya conocía el tipo. Algunos hombres sentían poder al menospreciar a otros. Creían que su dinero o su voz fuerte les daba derecho a ser crueles. Clint había pasado toda una vida despreciando a hombres como ese. Entonces, la vio. La joven mesera volvió a la sala del restaurante. Sus hombros estaban rectos, su rostro tranquilo, pero Clint vio la tristeza en sus ojos. Nadie debería tener que forzar una sonrisa mientras retiene las lágrimas.
Nadie debería andar con pies de plomo solo para hacer su trabajo. Llevaba una bandeja en las manos, moviéndose con cuidado, como si caminara sobre vidrios rotos. Entonces, se detuvo cerca de la mesa del hombre ruidoso. Clint la vio tomar aire, como si se preparara para algo difícil. El hombre no la miró al principio. Seguía en medio de su historia, gesticulando exageradamente y riendo alto, como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de reducir a una joven a lágrimas. Clint Eastwood no era un hombre que levantara la voz innecesariamente. Pero cuando algo tenía que decirse, sabía exactamente cómo hacerlo. Dio un paso adelante, su expresión inescrutable. El restaurante aún no lo sabía, pero las cosas estaban a punto de cambiar. Porque Clint Eastwood no iba a quedarse de brazos cruzados y permitir que esto continuara. Y cuando decidió intervenir, el restaurante entero estaba a punto de quedarse en silencio. El hombre en la mesa seguía contando su historia, exagerándola, haciéndola más grande y dramática de lo que realmente era. Sus amigos medio sonreían, medio escuchaban. Algunos parecían disfrutarla, otros solo esperaban a que terminara. Entonces, en medio de su relato, giró la cabeza y la vio, la mesera, parada cerca. Una lenta sonrisa se formó en la comisura de su boca. «Vaya, mira quién volvió», dijo con aire burlón, recostándose en su silla como si fuera el dueño del lugar. En la mesa, la mujer sentada frente a él apartó rápidamente la mirada. Uno de los hombres miró su reloj, fingiendo estar interesado en la hora, aunque todos sabían que no lo estaba. El hombre sonrió aún más. «¿Olvidaste cómo hacer tu trabajo, cariño?», dijo, levantando su copa y bebiendo lentamente. La mesera no reaccionó. No se inmutó. Solo colocó un vaso de agua fresco frente a él. «Aquí tiene, señor», dijo en voz baja, con calma. El hombre soltó una carcajada y negó con la cabeza. «Oh, ¿ahora sí eres educada?». Se giró hacia sus amigos y sonrió con sorna. «Ven. Solo hace falta un poco de entrenamiento. Si las presionas lo suficiente, lo entienden». La mesera apretó la bandeja con más fuerza, pero nadie en la mesa le dijo que se detuviera. Clint lo había visto todo en su vida. Había visto gente buena, gente mala y el peor tipo de personas, las que ven que algo está mal y no hacen nada. Pero esto aún no terminaba. El hombre no estaba satisfecho con humillarla una vez. Cogió su tenedor, pinchó su comida y chasqueó la lengua con desaprobación. «¿Sabes qué? Creo que me trajiste mal mi pedido», dijo, negando con la cabeza como si estuviera profundamente decepcionado. Clint sintió que su sangre hervía. Y esto apenas estaba comenzando. Fue en ese momento cuando ella se rompió. No de una manera evidente. No de una forma que la mayoría notaría. Pero Clint lo vio. La más mínima vacilación antes de girarse. La forma en que su mandíbula se tensó. La manera en que desapareció en la cocina. Como si no pudiera salir de ahí lo suficientemente rápido. Ahí fue donde Clint la encontró hace unos minutos. De pie en la parte trasera. Agarrando el borde del mostrador. Manteniéndose firme. No llorando, no derrumbándose. Solo, de pie, recomponiéndose. Clint había visto suficiente. Estaba listo para intervenir. Pero antes de que pudiera levantarse, la mesera salió de nuevo. Sin lágrimas. Sin vacilación. Solo una determinación silenciosa. Como si hubiera decidido que, sin importar qué, iba a terminar su turno. Fue en ese momento cuando Clint tomó una decisión. No era del tipo que se metía en cualquier discusión. Pero esto no era solo un cliente grosero. Era un hombre que creía que hacer sentir pequeños a los demás lo hacía poderoso. Y eso no le sentó bien a Clint. Se levantó de su silla. No se apresuró. Se movió con calma, deliberadamente. Nadie lo había reconocido aún. Y eso le venía bien. Se dirigió hacia la mesa. La mesera ya estaba ahí, colocando un nuevo plato frente al hombre. El hombre murmuró. «Te tomó lo suficiente», removiendo su bebida en el vaso. Luego, con una sonrisa burlona, añadió. «¿Qué pasó? ¿Fuiste a llorar atrás antes de volver aquí?». Clint vio el leve temblor en los dedos de la chica, mientras dejaba el plato. Entonces, el hombre se movió. No agresivamente. No bruscamente. Solo un poco. Una mano flotando cerca de su muñeca. Sin agarrarla, sin tocarla. Solo cerca. Un movimiento tan pequeño. Tan fácil de justificar. Ella se estremeció. Eso fue suficiente.
La voz de Clint cortó el aire como una cuchilla. Ya basta. No fue fuerte. No tenía que serlo. Todo el restaurante quedó en silencio. El hombre se congeló en medio de su sonrisa burlona. Al principio confundido. Lentamente giró la cabeza. Sus ojos se posaron en Clint. Solo otro hombre mayor con una chaqueta sencilla. ¿Y quién demonios eres tú? El hombre se burló, riendo mientras se recostaba en su asiento. ¿Tienes complejo de héroe, amigo? Clint no parpadeó. No se movió. No tenía que hacerlo. No, dijo Clint, con voz firme. Solo soy un hombre al que no le gustan los abusivos. La risa en la mesa se apagó. La mesera dio un paso atrás, presionando la bandeja contra su pecho. La sonrisa del hombre tembló. Por un segundo, pareció inseguro. Luego, forzó de nuevo la sonrisa. ¿En serio? ¿Por una mesera? Escupió. No tienes idea de lo que estás diciendo, viejo. Clint inclinó la cabeza, estudiándolo. Sé exactamente de lo que hablo, dijo. Te observé toda la noche. Te vi humillar a alguien que solo intentaba hacer su trabajo. Y ahora estás sentado ahí, creyendo que nadie te va a detener. El hombre resopló. Tienes agallas. Clint dio un paso adelante. No, dijo, su voz más baja ahora. Tú las tienes. El aire en la sala cambió. No fue ruidoso. No fue agresivo. Pero fue definitivo. El hombre abrió la boca. No salieron palabras. Por primera vez en la noche. Parecía inseguro. Sus ojos recorrieron el lugar, buscando apoyo. Pero no encontró ninguno. La mesera ya no estaba sola. Y Clint tampoco. Sus propios amigos en la mesa. Ya no reían. Una de las mujeres se removió incómoda en su asiento, mirando hacia otro lado. Uno de los hombres aclaró la garganta y tomó su bebida. De repente muy interesado en el fondo de su vaso. El hombre enderezó los hombros, como si eso le ayudara a recuperar el control. No estaba listo para soltar esto. Aún no. ¿Tienes un problema, viejo?, preguntó. Pero su voz era más baja ahora, más débil. Clint dejó que el silencio se alargara. Su mirada no vaciló. El peso de su mirada cayó directamente sobre el pecho del hombre. Los dedos del hombre tamborilearon una vez sobre la mesa. Luego resopló, soltando una risa forzada. Esto es ridículo, murmuró, sacudiendo la cabeza. Todo esto por una. Clint dio un paso más. Cuidado, advirtió Clint. Una sola palabra. Y golpeó como un martillo. La boca del hombre se cerró de golpe. Y por primera vez en la noche, parecía realmente inseguro. Clint no necesitó decir más. El momento ya había cambiado. El hombre exhaló bruscamente, buscando apoyo en sus amigos. Pero nadie lo ayudó. La mujer a su lado le lanzó una mirada. Una que decía que estaba avergonzada por él. El otro hombre en la mesa finalmente aclaró la garganta y murmuró. Mejor comamos. Y eso fue todo. El momento de reconocimiento. El cambio. El hombre podía ser arrogante, pero no era estúpido. ¿Podía sentirlo? Algo había cambiado. El aire en el restaurante se sentía diferente, como si se hubiera vuelto en su contra. Ya no estaba a cargo. Soltó una pequeña risa falsa. Luego tomó su vaso. Bah. No valía la pena. Pero Clint no había terminado. Discúlpate, dijo Clint, su voz calmada y firme. El hombre casi se atragantó con su bebida. ¿Qué? Lo oíste, dijo Clint, sin alzar la voz, sin temblar. Pasaste la noche haciéndola sentir mal. Ahora la vas a mirar a los ojos. Y vas a disculparte. El hombre rió de nuevo. Pero esta vez más débil. Esa risa que la gente hace cuando ya sabe que ha perdido. La mesera había estado en silencio todo el tiempo. Apenas expirando. El hombre se removió en su asiento, sus dedos tamborileando sobre la mesa. Sus ojos se movieron entre Clint y la gente a su alrededor. Estaba pensando, tratando de decidir sus opciones. No tenía muchas. Finalmente, soltó un respiro brusco. No porque así sintiera mal, sino porque sabía que no tenía salida. Está bien, murmuró, sin siquiera mirar a la mesera. Lo siento. Clint no se movió. La mesera tragó con dificultad. Se irguió. Pero Clint pudo verlo. El cansancio, la vergüenza. La forma en que estaba lista para más problemas. Eso no es una disculpa, dijo Clint. El hombre apretó la mandíbula.
Un largo silencio. Entonces, finalmente, levantó los ojos hacia ella. Lo siento, dijo otra vez. Esta vez un poco más despacio. No era gran cosa. Pero por primera vez en la noche. Realmente lo decía en serio. Clint sostuvo su mirada un segundo más. Luego dio un paso atrás. Todo el restaurante parecía respirar de nuevo. La gente empezó a hablar en susurros. Los tenedores chocaban contra los platos. Pero nada volvería a ser igual. No completamente. Antes de que Clint pudiera irse, la mesera se volvió hacia él. Dudó, agarrando su bandeja. Como si estuviera sosteniendo el momento. Sus ojos encontraron los de Clint. Todavía llevaban el peso de todo lo que había pasado. Pero ahora había algo más. Una fuerza silenciosa. Gracias, dijo. Su voz suave pero firme. Clint asintió levemente. No necesitaba agradecimientos. Esto no se trataba de él. El hombre en la mesa dejó escapar un respiro brusco, murmurando algo entre dientes. Su comida seguía delante de él. Intacta. Su apetito se había ido, arruinado por sus propias acciones. Sus amigos no hablaron por él. Parecían incómodos, como el olor a humo después de un incendio. Entonces llegó el gerente del restaurante. Un hombre delgado, de unos 50 años. Sus ojos iban de Clint a la mesa. Abrió la boca para decir algo. Pero antes de que pudiera, Clint miró a la mesera. ¿Estás bien?, preguntó Clint. Su voz baja. Aladudo solo un segundo. Luego asintió. Sí, lo estoy. Eso fue suficiente para Clint. Se dio la vuelta para irse. Pero el gerente dio un paso adelante. Caraspio. Señor Eastwood. Clint se detuvo. El gerente estaba a punto de decir algo educado. Algo sin importancia. Pero cuando Clint lo miró, el hombre cambió de opinión. En su lugar, se volvió hacia la mesa. Aquí no permitimos ese tipo de comportamiento. Dijo rápidamente. Ese hombre debería irse. La mesera se tensó. Por primera vez, Clint vio algo nuevo en su rostro. Algo parecido a la frustración. Miró al gerente. Luego al hombre que la había humillado. Y tomó una decisión. No, dijo. El lugar quedó en silencio otra vez. Incluso Clint levantó una ceja. El hombre sonrió con suficiencia. Como si creyera que ella se estaba echando atrás. Pero no era así. Él puede quedarse, dijo. Pero yo no lo atenderé. Su voz era firme. No estaba preguntando, estaba decidiendo. El gerente dudó. Luego asintió. Entendido. Clint observó al hombre en la mesa. Vio algo parpadear en sus ojos. Tal vez vergüenza. Tal vez solo molestia. Por no ser quien mandaba ahora. Pero eso no era problema de Clint. Metió la mano en su chaqueta. Sacó su billetera. Y dejó un billete de $100 en el mostrador. No como caridad. Como respeto por un buen servicio. Esto es para ti, dijo Clint simplemente. La mesera tragó con fuerza. Luego asintió. Y con eso, Clint se dio la vuelta y salió por la puerta. El aire fresco de la noche golpeó su rostro al salir. No había venido aquí buscando problemas. Nunca lo hacía. Pero a veces, los problemas encontraban a la persona equivocada. Y cuando eso pasaba, Clint Eastwood se aseguraba de que no quedaran sin respuesta. Hay gente en el mundo que cree que el poder significa pisotear a los demás. Pero la verdadera fuerza es levantarse, incluso cuando nadie más lo hace. Si te ha gustado esta historia, tenemos muchas más que te tocarán el corazón. Haz clic para ver más historias de bondad, amor y esperanza.